Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ¿cómo van con la realización de Nami? Espero que ya hayan avanzado. En este video vamos a terminarla. Vamos a hacer, a colocarle el cabellito, que es algo que nos quedó pendiente el video pasado. Vamos a hacerle la blusa. Vamos a hacer lo que nos faltó de la, perdón, vamos a hacer la falda y lo que nos faltó de la blusita. El báculo, el palo, como se llame. Espero que ustedes me digan cómo se llama su arma. Yo la verdad veo que cualquier palo que encuentra cerca y ¡pum! Con ese agarra para darle a sus enemigos. Y bueno, ese detallito pequeño que tiene Nami en los laterales de su faldita. Así es que pues vamos a poner manos a la obra y vamos a terminar de realizarla. Pero antes de ello quiero pedirles como siempre que se suscriban y den like. Son dos acciones que a ustedes les llevan un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, muchísimo. Así es que por favor suscríbanse, den like, activen la campanita de notificaciones, compartan y comenten. Siempre estoy al pendiente de sus comentarios. Saben que siempre los respondo. Y también quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal que son Fanny Gómez, 1986 Sakura Chan, Carla Osorio, Yolanda Valdés y Marta Tavares y Canal Luco, que son nuevas miembros de este canal. Se los agradezco de manera infinita. Muy bien, pues sin más por el momento vamos a dar comienzo a este tutorial. Amigas, en el video pasado habíamos terminado de realizar el cabellito, lo vamos a colocar ahora. Miren, aquí está el anillo mágico de el cabello y aquí el anillo mágico de la cabecita. Vamos a tratar de que queden anillo mágico con anillo mágico. Vamos a tomar los dos anillos mágicos como referencia y una vez que estén perfectamente ubicados vamos a colocar un alfiler. Por ahora solo un alfiler. Y vamos a empezar a acomodar los cabellitos. Recuerdan que comenzamos haciendo un cabello mediano y al final, bueno, antes del flequillo también hicimos otro cabello mediano. Esos dos cabellos deben de quedar al frente de las orejitas. Vamos a acomodar primero esos cabellitos y tomaríamos, más bien, y colocaríamos un alfiler aquí hasta abajo, amigas. Ahí va a ir el primer alfiler. Vamos a tomar como referencia la nariz. Vean, aquí colocamos la nariz. Vamos a contar 2, 3, 4, 5 y 6. A la altura de ese sexto punto vamos a colocar los alfileres. Esto es importante porque a esta altura vamos a estar ya sea cosiendo o pegando cada cabellito como ustedes lo decidan. Es importante para darle el efecto que deseamos. Solo un alfiler para que se vaya acomodando el cabellito y ya cuando esté acomodado ya podemos colocar más alfileres si así lo deseamos. No jalen demasiado. Solamente si lo creen necesario para que quede a la misma altura del otro cabello, pero pues como los hicimos iguales, es necesario que no jalen demasiado, para que queden a la misma altura ambos cabellitos. A menos que vean que es necesario, jalen un poquito, pero si no, no jalen. Y vamos a estar colocando el alfiler a la misma altura que colocamos el alfiler anterior. Todos los vamos a colocar a la misma altura, ¿eh? Muy bien. Pues colocamos aquí, vamos a ver que hayan quedado bien, que las dos pestañitas más o menos queden igual a la misma distancia y ya podemos ahora colocar los demás cabellos. Vean, una vez que están estos ya podemos colocar los demás. Si ustedes necesitan o desean en este momento, ya pueden colocar más alfileres. ¿Cuántos alfileres como ustedes necesiten? Yo creo que con 1 o 2 es suficiente para que ya no se les mueva. Y vamos a comenzar a acomodar los cabellitos de la parte de atrás. Muy bien. Esos cabellos vamos a irlos acomodando conforme sea la caída natural de cada uno de ellos. No los vamos a mover a la derecha, no así a la izquierda, a la derecha, no. Como el mismo cabellito, miren, aquí es la unión, aquí había una unión del mismo material. Miren, con la caída natural de cada cabellito y así los vamos a ir acomodando. Tal vez más adelante tengamos que hacer algunos movimientos, pero no importa. Y los alfileres, vean,
Los vamos a ir colocando todos a la misma altura. Como les digo, por ahora va a ser una presentación inicial, así como me está dando la caída natural de este cabello, voy a colocarlo. Si es necesario, cuando acomodemos la segunda capa de cabello, pues ya estaremos acomodando nuevamente. Por ahora, así. Muy bien. Siguiente cabello con su caída natural y colocamos el alfiler a la misma altura de todos los demás. Y de esta manera vamos a colocar todos los cabellitos que están hacia mi mano derecha o hasta hacia su mano derecha. Pueden empezar hacia la derecha o hacia la izquierda, como ustedes decidan. A mí me gusta siempre empezar de atrás hacia adelante. Creo que este cabellito lo hice más corto, amiga. Así es que pues le damos un jalón procurando que quede más o menos a la altura de los demás. Esta no es una gran tragedia, porque hay más cabellitos que nos van a ayudar a disimular. Espero que no les pase lo mismo que a mí. Muy bien. Miren, aquí hay un espacio. No se preocupen. Estoy viendo que de una vez puedo pasar este cabellito hacia mi mano izquierda, porque como vamos a finalmente a colocar los cabellitos de la segunda capa, este va a cubrir aquí perfectamente, ¿ven? Y pues ya que está allí cubierto, vamos a dejarlo ahí de una vez con un alfilercito. Y ya se cubrió toda esta parte de la cabecita de Nami. Muy bien, miren qué linda se está viendo. Vamos ahora a colocar todos estos cabellos. Tal vez les queden huecos más grandes, no se preocupen. Ustedes sigan colocando esos cabellos respetando su caída natural. Muy bien. Miren como yo estoy viendo que aquí de este lado ya quedan huecos más grandes, pero repito, no pasa nada. Ahí estamos respetando la caída natural de cada uno de ellos. Les decía hace un momento, tal vez los tengamos que mover, pero ya veremos cómo se van acomodando en la segunda capa. Miren, esta segunda capa cabe perfectamente en este espacio. Entonces voy a mover este cabello hasta acá. ¿Vieron? Hasta acá. No pasa nada, amigas. Como les digo, vamos a ir acomodando conforme lo vaya necesitando. Entonces ya este cabellito de la segunda capa lo pegamos al otro y ponemos una marquita. Muy bien. Entonces este cabello, como ven, solito nos pide moverlo hacia la izquierda. Solito, solito. Tienen que acomodarlo bien porque no queremos que se vea la cabecita de color carne. Y vamos a seguir acomodando así, amigos. No les van a quedar huecos. Los cabellos son suficientes para cubrir todo el espacio de la cabecita. Una vez que hayan finalizado, miren cómo coloqué los cabellitos del flequillo. Van separaditos, un poquito separados uno de otro, y así nos habrá quedado bien, bien linda nuestra hermosa Nami. Recuerdan que les dije que dejaran hebra lo suficientemente larga. Vamos a coser esta parte de aquí arriba primero. Entonces me voy a pasar aquí donde finalizamos, por debajo del tejido a la orilla. Miren, allí. Para que mi hilo, para que mi aguja lanera se pase hacia arriba. Recuerden que dejamos hebra lo suficientemente larga porque yo voy a coser los cabellitos. Si solo van a coser la parte alta de la cabecita, pues tendrían que haber dejado una hebra más corta. Y vamos a dar puntaditas. ¿Vieron allí donde salí? Muy cerquitita volví a entrar, allí mismo. Y ya jalamos la hebra, ¿ven? Ahora vamos a entrar nuevamente muy cerca de aquí donde salí, ahí entro y ya me recorro unos 3 o 4 puntitos más adelante. No hay necesidad de coser punto por punto, pero sí que quede bien fijo, amigas. También cuando jalen aquí, vean, no jalen demasiado para que no se vaya a ver feo, porque si jalan demasiado se van a notar la puntada y eso no es lo que estamos buscando. Aquí entro muy cerquitita y salgo unos 3 o 4 puntitos más adelante. Voy a hacer lo mismo hasta finalizar. Miren, aquí ya llegué a donde inicié. Entonces voy a entrar aquí y ahora voy a salir en la punta de este cabellito para empezar a coser todos los cabellitos. Muy bien, voy a jalar mi hebra
Creo que la dejé demasiado larga, vamos a ver al final. Y miren, ya puedo quitar esta marca. Voy a volver a entrar en ese mismo cabello, en ese mismo mechoncito y me paso al que sigue. Voy a salir por debajo, miren, así. Ya puedo quitar la otra marca. Salimos sin jalar demasiado. Y voy a entrar otra vez en ese mismo cabello, en ese mismo mechoncito, así, y me voy a recorrer al que sigue. De esta manera vamos a coser todos los cabellos, amigas. Muy bien, voy a llegar a este cabello y les digo que vamos a realizar. Miren, ya ven que entramos 2 veces en el mismo cabello. Aquí ya entré por segunda vez y ahora me voy a recorrer hasta acá. Hasta acá, amigas. Muy bien. Y vamos a estar haciendo el mismo procedimiento. Ya cosimos el flequillo. Voy a entrar por segunda vez en este mismo mechón y me recorro al que sigue. Y así, ¿ya vieron cómo se hace? Vamos a estar cosiendo de la misma manera cada uno de los cabellitos. Muy bien. Si ustedes lo que quieren es pegarlo, van a colocar suficiente silicón hasta la altura donde vamos a pegar el cabellito, vean. Marcan con su dedo hasta dónde va a llegar el silicón y colocan y pegan. Puede ser silicón frío o caliente. Les comentaba, no tengan miedo de utilizar silicón frío. Pega tanto como el silicón caliente. Y si una vez que cosan allá abajo, pueden ustedes coser aquí en medio de la misma forma o pegar un poquito de silicón ahí a la mitad de la nuca de nuestra muñequita. Cuando lleguen al final, cuando hayan cosido el último cabellito, hacen un nudo y pierden. Aquí es donde les digo, amigas, pueden ya sea coser toda esta parte de la cabecita o poner un poco de silicón y pegar. Un poco de silicón y pegar. Una vez que el cabellito haya quedado listo, vamos a comenzar a realizar la ropita. Tomamos a Nami de esta forma de cabeza y luego la volteamos por la parte de atrás. Aquí pueden empezar en cualquiera de los puntos. Si recuerdan, aquí trabajamos en bucle trasero, vamos a trabajar en estas hebras que nos quedaron libres. En cualquier punto, pueden empezar a la mitad o en donde ustedes quieran, amigas y amigos. Muy bien, introducimos la hebra de color amarillo vivo y vamos, déjenme acomodarme las hebras aquí directamente en el cuerpo de Nami. Vamos a comenzar haciendo aquí una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y hacemos otra vez un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí está el primero y allí mismo voy a hacer uno más. Realizaremos esto hasta finalizar la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Finalizaríamos la vuelta con 40 puntos. Una vez que hayamos finalizado la vuelta, nos posicionamos en el primer punto. Ay, no entré bien, amiga. Así. Muy bien, una vez que entramos en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado y levantamos con una cadena. Esto vamos a hacer al finalizar todas las vueltas y vamos a realizar a partir de la vuelta 2 a la vuelta 6 un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 40 puntos. Empezaríamos justo en el mismo punto en el que hicimos el punto deslizado. Y a partir de allí vamos a realizar los 40 puntos. Les recuerdo hasta la vuelta número 6. Aquí ya finalicé. Comencé la vuelta 7 haciendo 9 puntos bajos. Después haríamos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va uno y allí mismo haremos uno más. Vamos a hacer después 20 puntos bajos y un aumento. Nos van a sobrar 9 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Y en las vueltas 8 y 9 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 42 puntos bajos.
Así estaríamos terminando la faldita, vean. Al final vamos simplemente a hacer una cadena para fijar. Apretamos bien, bien fuerte ese punto. El último que hicimos, esa cadenita. Cortamos hebra lo suficiente para ensartar nuestra aguja lanera. Y vamos a perder esta hebra por la parte del revés de la faldita de Nami. Déjenme ensartar mi aguja lanera. Ya cada vez la ensarto más rápido. Antes me tardaba tanto que tenía que cortar el video para ensartarlo. Pero miren, ya cada vez la ensarto más rápido. Nos pasamos hacia el revés de la faldita. Ahí está, vean. Aquí aprietan bien, bien fuerte. Y vamos, más bien lo pasan bien, bien, bien hacia atrás. Y por este revés, si ustedes desean hacer otro nudito, está muy, muy bien. También que quede bien, bien fijo. Y vamos a perder la hebra por detrás de la labor. Así entre los mismos puntos. Que no se vaya a notar por el derecho, amigas. Así muy, muy encimita van a ir perdiendo los puntos. Así. Así como lo están viendo en la imagen. Una vez que hayan perdido lo suficiente, cortan la hebra. Y así nos habrá quedado la faldita de Nami. Vamos a realizar ahora la blusita. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner a nuestra bella Nami de cabeza. Y comenzamos por la parte de atrás. Vamos a hacer algo similar. Tomamos hebra de color blanco y vamos a introducir en cualquier punto de la parte de atrás. Yo voy a tratar de tomar este punto que se alinee con el inicio y final de cada vuelta de la faldita. Pero pueden ustedes iniciar en donde ustedes quieran. Entonces, de la misma manera que hicimos en la falda, vamos a introducir hebra de color blanco. Hacemos aquí una cadena y a partir de ese mismo punto vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. Aquí va uno, nos recorremos y hacemos uno más. Así. Y después vamos a hacer un aumento. Es lo mismo que hicimos en la faldita, en la primera vuelta de la faldita. Muy bien, aquí voy a hacer el aumento, ya hice un punto y allí mismo van a hacer un punto más. Estaríamos haciendo esto durante toda la vuelta, finalizando la vuelta con 40 puntos bajos. Al final, recuerden, van a hacer un punto deslizado, levantan con una cadena y ya les diré lo que hacemos en la vuelta 2 de la extensión de la blusa. Miren. Hacemos cambio de color a color azul rey y vamos a realizar en la vuelta número 2 un punto en cada punto, terminando la vuelta 2 con 40 puntos. Muy bien, nuevamente cambio de color a color blanco y vamos a hacer otra vez un punto en cada punto, terminando la vuelta 3 con 40 puntos. Muy bien. Miren, aquí antes de hacer el cambio de color a color azul rey, que ya es el último cambio de color, ya puedo cortar la hebra de color blanco, ya podemos cortar la hebra de color blanco porque ya finalizamos con ese color. Entonces voy a hacer aquí el cambio de color a color azul rey. Simplemente retomamos ese color y en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 40 puntos bajos. Nos vamos a ir llevando conforme vayamos avanzando la hebra de color blanco para irla perdiendo, y vamos a hacer de esta forma la última vuelta que corresponde a la blusa, haciendo, como les digo, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 40 puntos. Al final, tal y como hicimos en la faldita, hacemos una cadena para fijar, apretamos bien bien fuerte, hacemos un nudo por el revés de la blusita y vamos a perder de la misma manera que perdimos las hebras en la faldita. Vamos a realizar estos detalles que tienen a mí en la parte lateral de su faldita. Yo las puse aquí en los laterales, pero si quieren ponerla enfrente está muy bien, como ustedes decidan. También decidí solo poner una porque pues es lo que alcanza a verse en la faldita. Muy bien,
Se hace fácil y muy rápido. Van a tomar hebra de color ladrillo o el color café claro que hayan podido conseguir, incluso color naranja, se los decía en la lista de materiales. Y vamos a realizar aquí en la vuelta número 1 un anillo mágico de solamente 4 puntos bajos. Muy pequeñito, amigas, ¿eh? Cierran su anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto del anillo mágico y aquí vamos a hacer un punto deslizado, así. Va a quedar muy pequeño, pero es necesario que quede pequeño para que sea proporcionado a la falda de Nami. Vamos a tomar ahora hebra de color blanco y hacemos de esta forma nuestro cambio de color. Vamos a hacer ahora 4 aumentos. Ya con nuestro color blanco vamos a realizar 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Como ven, corté la hebra de color ladrillo o el color con el que vayan a realizar esta parte de este detallito que lleva Nami en su faldita. Y vamos a hacer ahora sí nuestros aumentos. 2 puntos en cada uno de los puntos, como les había dicho. Aquí me ubico en el primer puntito y vamos a hacer aquí mi primer aumento. Vamos a hacer un aumento. Perdón que a veces hablo en plural y a veces en singular. Muy bien, haremos aquí el primer aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Es una pieza realmente pequeña y muy rápida de hacer, pero importante para lograr el outfit que usa Nami. Entonces vamos al siguiente punto, vamos a hacer aquí el segundo aumento. Muy bien. Nos vamos a ir al siguiente punto en el cual vamos a realizar también otro aumento. Ya sería el tercero. Aquí ya sería el tercer aumento. Muy bien. Déjenme tomar completito la hebra, el punto. Y vámonos al siguiente punto en el que también haremos un aumento. Es una pieza muy pequeña, se hace muy rápido, aunque a veces las piezas pequeñas nos cuestan un poquitito más de trabajo, pero es rápido de hacer, no se preocupen. Ya hice aquí los 4 aumentos. Lo que haríamos a continuación es ubicarnos en el primer punto que hicimos y hacer un punto deslizado. Y así nos habría quedado, vean, bien fácil. Cadena para fijar, apretamos bien fuerte y podemos cortar ya la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. Lo que vamos a hacer, si ustedes quieren coserlo está bien. Yo considero que como es una pieza muy pequeña, es mucho más sencillo pegarlo. Pero antes de eso, déjenme entrar en este último punto que hicimos. O sería el primer punto de la vuelta anterior. Voy a pasar esta hebra blanca hacia la parte de atrás. Muy bien, para que quede el circulito bien realizado, bien perfectísimo. Vamos a tratar de cortar estas hebras sobrantes que nos queden lo más pequeñas que sea posible. De preferencia no corten al ras para que no se vaya a deshacer. Y miren, vamos a colocar un poquitito, hagan las hebras a un lado. Háganlas hacia un lado y colocamos un poquito de silicón, solamente para que estas hebras queden pegadas a la parte del revés y no se vayan a deshacer y no se vayan a ver por el derecho. Entonces, una gotita de silicón, lo suficiente para pegar estas hebras en la parte de atrás. Miren, voy a sostener el anillo mágico y ahora voy a pegar silicón lo más que pueda en la orilla de la pieza, de preferencia en la parte blanca, lo más que pueda cubrir esa parte. Y miren, la vamos a pegar en la parte lateral de la faldita de Nami, miren, así. No se preocupen si en este momento se les llega a salir silicón por los lados, van a tomar ustedes su aguja lanera o algún alfiler y van a introducir por la parte de atrás si se les salió algo de silicón. Este es el momento de hacer eso. Mientras esté todavía líquido, pueden ustedes esconder lo que se les esté saliendo por los lados y si no, bueno, nada más acomodamos de esta forma
es necesario que este círculo, que la verdad no sé qué es lo que ahí trae colgando Nami, que quede bien pegadito, toda la orilla que quede bien pegadita al vestidito para que tenga una buena vista. Y así nos habrá quedado. Miren ustedes qué cosa tan hermosa. Es un detalle fácil de hacer, muy muy sencillito, vean. Muy bien. Pues vamos avanzando ya muy muy padre con nuestro diseño. Vamos a hacer ahora el palo, el báculo o como se llama esa herramienta con la que pelea Nami. En el alistando materiales, en la lista de materiales les pedí un palito de madera. Esta que ven en mi mano es un palito de bambú. Es fuerte, aunque si le hacen mucha presión, si ejercen mucha presión en él, claro que se va a romper. Tiene un diámetro de aproximadamente 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Vamos a tomar la hebra con la que hayan decidido forrar el palito. Puede ser de cualquier color, no se agobien con eso. Nami agarra cualquier palo que vea a la mano y con ese lucha. Así es que puede ser desde un color negro, el mismo color azul con el que hicieron la ropa. A mí me gustó este, si ven en la lista de materiales, es un turquesa. Pero pueden usar un café, el que ustedes quieran, amigas. No gasten, no se agobien por eso. Créanme que Nami lucha con lo que tiene a la mano, así es que yo escogí este porque me gustó. Vi una imagen en Pinterest de este Nami con su báculo o con su palo y es de color azulito y me gustó y por eso lo elegí, pero pueden ustedes usar cualquier color. Y miren, después de un siglo de intentar sacar el silicón de su potecito, pues ya podemos, miren, vamos a pegar de esta forma. No se preocupen si sienten que se está yendo de lado el silicón. Aquí sí voy a quitar un poco porque creo que fue demasiado. Vamos a tratar de hacer un círculo en esta parte alta para que se forre bien también aquí arriba nuestro palito. Muy bien, pegamos y vamos a comenzar a hacer esto, vean, a dar círculos para forrar el palito. Así vean, nos vamos a ir recorriendo, a lo mejor el silicón se va recorriendo también, no pasa nada, está perfecto. No es necesario que coloquen silicón en todo el palo. Yo no lo veo necesario mientras ejerzan la suficiente tensión en el hilo, que esto es lo que va a hacer, la suficiente tensión para que el hilo no se mueva. Si ustedes no ejercen la suficiente tensión, el hilo podría moverse, pero aprieten muy bien y ya no necesitan colocar silicón en todo el palo. Con que coloquen al principio y al final está bien. Ahí está, vean. Ahí está. Ya nada más ahorita ya ven que el silicón enfría muy rápido. Les recuerdo que pueden utilizar silicón frío o caliente. No tengan miedo de utilizar silicón frío. Pega tanto como el silicón caliente. Pero si ustedes suelen utilizar pistola de silicón, pues con eso está perfecto. Y miren, me falta aquí como 1,5 centímetros, 2 centímetros para llegar al final. Aquí vuelvo a colocar un poquitín de silicón, vean. Ese silicón se va a ir recorriendo hacia arriba, entonces con el que se recorre pegamos el otro extremo del palito, la parte plana del palito. Ahí con ese que se va recorriendo lo podemos pegar y si no pues ya colocaríamos una gotita de silicón en la parte alta del palito, en la parte planita. Y así miren, así ejerzan la suficiente presión que quede bien pegadita hebra con hebra, que no se vea el palo. Y ahí vamos, miren cómo se va recorriendo un poquitito el silicón y ese nos va a servir para pegar aquí arriba. Y si sienten que no es suficiente, pues colocamos una gotita de silicón ahí arriba y eso es todo. Traten de aquí, si quieren esperar a que seque para que les sea más fácil, está muy bien. Y si no, miren, aquí como si siento que hizo falta silicón, pues simplemente vamos a dar ahí vamos a tratar de que quede redondito y bien cubierta esta parte alta del palito. No se deja, amigas. Es que yo lo estoy haciendo de una, pero ustedes esperen a que seque un pedacito y lo pegan. Otro pedacito
y lo pegan, otro pedacito y lo pegan. Pero sí vamos a tratar de que también los dos extremos del palo queden bien cubiertos de nuestra hebra del color que hayan elegido. Aquí ya corté muy cerca del final, mis dedos llenos de silicón, no pasa nada. Y miren, ya con mi uña estoy pegando el último pedacito. Y así es como habrá quedado el báculo. Vean, quedó bien cubierto de ambos lados. Quedó bien cubierto y miren, ahí sí les queda un poquito de silicón, nada más lo quitan y eso es todo. Y miren, ya quedó Nami con todo y su báculo. Pues amigas, llegamos al final de un tutorial más. Ya nada más les sugiero que con un poquito de rubor coloquen abajo de los ojitos en las mejillas de Nami. Si quieren también colocar rubor arriba de la nariz, está perfecto. Eso va a ayudar a que se vea todavía más linda. Otro detalle, si ustedes quieren pegar el báculo, colocan un poco de silicón en ambas manitas y ya se lo pegan, miren. Así, que quede inclinado para que se vea muy lindo y lo pegan. Muy bien, con un poquito de silicón. Yo lo voy a quedar suelto, yo lo voy a dejar suelto. También lo pueden dejar suelto para que su cliente lo acomode como cada quien quiera. Yo lo voy a dejar suelto así. También porque necesito tomar algunas fotografías para presentarlo a mis suscriptores, en fin. Entonces, como les digo, coloquen un poquitito de rubor en la carita de Nami y hemos finalizado con un proyecto más. No olviden suscribirse, recuerden, no olviden dar like y recuerden que ya tenemos a Luffy y a Zoro.